Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 1051, La aparición del demonio sombrío. Inesperadamente, la capa de invisibilidad no admitió la derrota esta vez. En cambio, el dios de la batalla dorado, Alabarda, admitió la derrota y abandonó el campo de batalla. La gente creyó que esto era una señal de que se estaban rindiendo. Probablemente, el dueño de la alabarda dorada del dios de la batalla no quería continuar. Se acaba finalmente. Aunque sabía que no tenía sentido, no sé por qué, pero aún tengo unas expectativas indescriptibles, dijo alguien decepcionado. Quizás sea por nuestras propias expectativas. En el mundo real, tenemos muchas cosas que queremos hacer, pero debido a nuestras propias condiciones o diversas razones, no podemos hacerlo. A veces, inconscientemente esperamos que alguien pueda hacer algo que nosotros no podemos. Incluso si solo es ver a otros triunfar, seremos muy felices, dijo su amigo después de pensarlo un poco. Así es. Aunque no podamos participar en la batalla de clasificación, aún esperamos que haya humanos reales que puedan participar y no esos tipos con guardianes. Otra persona dijo, en realidad no hay diferencia, ¿verdad? No son las bestias compañeras y los guardianes las mismas fuerzas externas. ¿Cómo puede ser lo mismo? Las bestias compañeras se obtienen a través de nuestro propio trabajo duro. Ese es el poder que controlamos. Pero ¿qué pasa con los guardianes? Su poder, en última instancia, les pertenece a ellos. Representan la dimensión. Incluso si ganan al final, solo significa que la raza de Menschenel que representan obtuvo la victoria, no nosotros los humanos. Había mucha gente que pensaba lo mismo que ellos, pero todos sabían que la era de los guardianes estaba llegando. Esta era ya una tendencia irreversible. La capa de invisibilidad obtuvo el primer lugar, y un guardián inmediatamente lanzó un desafío. La capa invisible era una bestia compañera. Según las reglas modificadas, solo tenía 3 minutos para aceptar el desafío. Pasaron rápidamente 3 minutos. Los humanos miraban la pantalla, preguntándose si la capa de invisibilidad seguiría eligiendo a una bestia compañera como oponente. Una luz brilló en la pantalla cuando la capa de invisibilidad aceptó el desafío. Sin embargo, esta vez, quien desafiaba a la capa de invisibilidad no era una bestia compañera, sino un guardián. Por lo que parecía, realmente se había dado por vencido. Todos suspiraron para sus adentros. Aunque sabían que el fracaso era inevitable, no estaban dispuestos a ver llegar ese momento. Grim Demon es un guardián del que nunca había oído hablar. Me pregunto a quién pertenece. Parece que solo el guardián subió al escenario. Su compañero humano no apareció junto a él. Tanto menosprecia la capa de invisibilidad. Es cierto. Aunque los guardianes también están en la etapa mítica, son claramente mucho más fuertes que las bestias compañeras míticas comunes. Además, la capa de invisibilidad no es una bestia compañera con una fuerza de combate muy fuerte. Creo que este guardián ganará al final. De repente, todos se sintieron desanimados. La batalla contra los guardianes que habían estado esperando ya no era tan interesante. Por fin hemos vuelto a la normalidad. Déjame ver qué tan fuertes son los demás guardianes. Un hombre con armadura de guardián sonrió cuando vio aparecer a Grim Demon. Sin embargo, después de un tiempo, la gente de repente se dio cuenta de que algo no iba bien. Después de que Grim Demon entró en la arena del cubo, flotó en el aire. Parecía muy misterioso, poderoso y dominante. Sin embargo, solo flotó allí y miró hacia el cielo en un ángulo de 45 grados sin atacar. Espera, ¿qué está pasando? Mira a ese guardián. ¿No te resulta familiar su forma de actuar? No me digas que está aquí para ganar tiempo como esas bestias compañeras. No. Imposible. Yo tampoco creo que sea posible. ¿Qué sentido tiene que un guardián gane tiempo? Además, si hay un guardián,
¿por qué no apareces tú con él? ¿Para qué necesitas a esas bestias compañeras? Pero mira, él es realmente igual que las bestias compañeras de antes. Él simplemente está ahí parado sin moverse. Al instante, la Federación volvió a reaccionar. Todos se preguntaban qué estaba tramando Grim Demon, el guardián. ¿Por qué estaba haciendo esto? Además, el dueño de Grim Demon y el dueño de la capa de invisibilidad eran la misma persona, o simplemente estaba ganando tiempo. Ha pasado media hora, pero Grim Demon aún no se ha movido. Por lo que parece, no hay ningún error. También está tratando de ganar tiempo. Mierda, ya que posee un guardián, ¿por qué no lo usó antes? Resulta que este tipo comenzó con la ayuda de un guardián. Así es. Si no tuviera un guardián, ¿cómo pudo matar tantas criaturas míticas y dejar caer tantas bestias compañeras? ¿No te parece extraño? ¿Por qué no participó su compañero humano? En cambio, el guardián subió solo. Mientras la gente discutía, la Oficina de Investigación de la Libertad de la Federación publicó de repente un artículo, el contrato entre humanos y guardianes. En el artículo se propuso una idea interesante que también provocó una gran reacción en la Federación. El artículo señalaba que hasta el momento, más de 40 humanos habían tenido contacto con los guardianes. Algunos de ellos no ocultaban su identidad e incluso se habían convertido en celebridades entre los humanos. Algunos eran jóvenes originalmente desconocidos que terminaron convirtiéndose en celebridades famosas en la Federación. La Oficina de Investigación de la Libertad de la Federación también entrevistó a una parte de ellos. Todos los humanos con guardianes dijeron que su contrato con ellos era absolutamente justo. Cualquiera de las partes podía rescindir el contrato en cualquier momento sin ninguna consecuencia. Sin embargo, el reportero de la Oficina de Investigación de la Libertad de la Federación señaló que, aunque este contrato parecía absolutamente justo, no lo era. Después de que los humanos firmaran un contrato con los guardianes, el crecimiento de los humanos se detendría. En cuanto a los guardianes, podrían seguir volviéndose más fuertes. Parecía un contrato justo, pero al final, solo los guardianes se beneficiaron. Por supuesto, cuando los humanos tenían al guardián, también podían usarlo para hacer cosas que les resultaran beneficiosas. Sin embargo, al final, los humanos eran más como herramientas. La aparición solitaria de Grim Demon en la arena le hizo pensar de repente al reportero de la Oficina de Investigación de la Libertad de la Federación. Por lo tanto, planteó la cuestión de si solo había una forma de que un humano contratara a un guardián. Además, también especuló con la posibilidad de otro contrato que colocara al ser humano en el asiento del conductor. Antes de que los humanos violaran el contrato, el guardián no podía tomar la iniciativa de rescindirlo. ¿Cómo es posible? La diferencia de fuerza entre los humanos y los guardianes es demasiado grande. Incluso si existiera un método contractual de ese tipo, los guardianes definitivamente no estarían dispuestos a firmar algo así. Así es. Ahora los humanos necesitan guardianes. ¿Cómo pueden firmar un contrato así? Parece que este método de contrato es aún más justo. El guardián obtiene beneficios de los humanos, por lo que no tiene sentido que puedan irse cuando quieran. Así es. Incluso un divorcio exige dividir los bienes familiares. Dejar que el tutor se lleve todos los beneficios es injusto en sí mismo. Capítulo 1052. Hay que luchar. Mientras la gente comentaba, Grim Demon se sentía extremadamente incómodo de pie en la arena. Se suponía que este sería un escenario en el que masacraría a todos y haría que todos temblaran de miedo. Quería que la gente supiera que había vuelto, pero ahora, solo podía quedarse allí y no hacer nada. Aunque ya había hecho todo lo posible para parecer genial y poderoso, Grim Demon estaba extremadamente disgustado cuando pensó en cómo tendría que admitir la derrota en el futuro. Ese detestable humano. Si no fuera por su Lady Dimanic Neonate, lo habría hecho pedazos, pensó Grim Demon con tristeza. Como solo estaba allí para ganar tiempo, Grim Demon cerró los ojos y esperó a que el tiempo pasara. Después de una hora, Grim Demon sintió de repente que algo no iba bien. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que la capa de invisibilidad había sido expulsada a la fuerza de la arena del cubo y que él había ganado. ¿Qué está pasando?
Grim Demon se sorprendió gratamente mientras pensaba para sí mismo, no es mi culpa. Esa cosa admitió la derrota. You Wen no fue el único que se sorprendió por este repentino acontecimiento. Todos los humanos de la Tierra estaban atónitos. Pronto la gente se dio cuenta de lo que había sucedido. ¿No es esto demasiado intimidatorio? ¿Cómo se puede juzgar que una bestia compañera perdió en una hora mientras que se juzga que un guardián ganó? Es injusto. He visto gente desvergonzada, pero nunca he visto a una persona tan desvergonzada. Si quieres considerarlo perdedor, ambos deberían ser considerados como perdedores. ¿Qué derecho tiene un guardián a quedarse allí sin moverse para que lo juzguen ganador? La gente estaba furiosa y condenaba esto, pero fue inútil. La batalla de clasificación continuó. Todo seguía bajo el control de la dimensión. La gente no pudo evitar sentirse triste. Esta fue claramente la elección del rey de la tierra, pero las criaturas de la tierra ni siquiera tenían derecho a elegir. You Wen y Guan Lu también quedaron atónitos ante este acto desvergonzado. Guan Lu dijo enojado, estos tipos nos están intimidando. You Wen recuperó el sentido y dijo agradecido, ya me consideran muy afortunado. Afortunadamente, no consideraron que Grim Demon hubiera perdido. De lo contrario, la situación solo habría empeorado. Sin embargo, You Wen ya lo había pensado. Era poco probable que ambos partidos quedaran eliminados. De esa forma, no habría ningún primer puesto. Si el segundo lugar fuera reemplazado, Choung-si ya seguiría siendo el primero, y el primero seguiría en manos de forasteros. Sin embargo, de esta manera, el plan de You Wen de usar a Grim Demon para demorar las 48 horas completas fracasó. Todo lo que pudo hacer fue dejar que Grim Demon continuara aceptando desafíos. ¿Quieres pelear? Entonces peleemos. You Wen todavía confiaba en la fuerza de Grim Demon. De todos modos, este tipo ya tenía la fuerza de un nivel terror. No debería ser un problema para él derrotar a los guardianes comunes. Siempre y cuando el retador no fuera un guardián del nivel de Tearch Nocturno, la victoria de Grim Demon era casi segura. Había una gran cantidad de guardianes desafiando a Grim Demon. You Wen ya había aprendido sobre algunos de ellos. Después de ver algunas de sus batallas y mirar la lista de desafíos, consiguió que Demanic Neonate informara a Grim Demon y aceptara uno de los desafíos de los guardianes. Tienes que ganar. You Wen finalmente logró que Demanic Neonate le informara a Grim Demon. Demanic Neonate solo necesitaba informar a Grim Demon con su mente. Grim Demon se alegró mucho cuando escuchó eso, pero aún así murmuró, ¿por qué es necesario seleccionar oponentes? Mi fuerza es suficiente para suprimir todo. No importa cuántos de esos mocosos vengan, todos morirán. Sin embargo, a pesar de decir eso, Grim Demon todavía aceptó un desafío de un guardián llamado Emisario de la Oscuridad de acuerdo a las instrucciones que Demanic Neonate había enviado. El Emisario de la Oscuridad había sido entrevistado previamente por la Oficina de Investigación de la Libertad de la Federación. Fue una historia bastante alentadora. Un joven de una pequeña ciudad había ingresado a una escuela famosa con excelentes resultados. Después de graduarse, fue paso a paso y se convirtió en un excelente cazador independiente. Luego, obtuvo el favor de los cielos e inesperadamente se encontró con un capullo de guardián. También coincidió con su talento oculto, lo que le permitió saltar a la cima de la Federación. En ese momento, Guaje sostenía una taza de té en una mano mientras miraba la transmisión en vivo y hojeaba la información que tenía a su lado. La información se refería al emisario de la oscuridad. Después de graduarse, Guaje pasó por muchos altibajos antes de ingresar finalmente en la Oficina de Investigaciones Especiales. Había comenzado como un inspector común, pero ahora era solo un administrador de archivos de bajo rango. Aunque esta era solo una sala de archivos ordinaria de la oficina, la información con la que Guaje podía entrar en contacto era incomparable con el pasado. No tenía prisa. Insistía en revisar los archivos todos los días. Otros no estaban dispuestos a hacer un trabajo tan aburrido, pero él lo disfrutaba. Ahora, Guaje conocía todos los archivos como la palma de su mano. También se incluyó la información sobre el emisario de la oscuridad y You Min. Después de ver al emisario de la oscuridad entrar en la arena,
sacó su carpeta para echar un vistazo. Ambos tienen el mismo apellido, pero ¿por qué hay una diferencia tan grande entre ellos? Hua He no pudo evitar suspirar después de ver la información del emisario de la oscuridad. Naturalmente, la información obtenida por la agencia no era tan simple como parecía. Según la información, You Min no solo era despiadado, sino que además no le importaba la amistad. Su origen familiar no era precisamente bueno. Tenía una novia en la escuela secundaria y su familia no lo despreciaba. Incluso le pagaban para que asistiera a una escuela famosa. Al final, después de que regresó, abandonó a esa novia y encontró otra hermosa. Hua He miró la foto de su primera novia. En efecto, no era hermosa. Solo podía considerarse normal y estaba un poco regordeta. Supuso que los motivos de You Min probablemente no eran puros cuando se reunió con ella por primera vez. Más tarde, los padres de la niña fueron a razonar con You Min e incluso él los lastimó. A él realmente no le importaba su relación pasada. You Min había hecho muchas cosas así en secreto. Era una persona que solo quería ascender. Hua He estaba leyendo cuando de repente oyó que la puerta de la sala de archivos se abría y una persona entraba. Hua He era una persona muy meticulosa. Cuando escuchó su paso, sintió que la persona era algo diferente de las que a menudo venían a los archivos. Rápidamente miró hacia arriba y vio quién era. Inmediatamente se puso de pie y saludó. Director general, ¿por qué está aquí? Si necesita algún archivo, infórmeme. Se lo enviaré ahora. Schenuchi sonrió. No hay necesidad de estar nervioso. Déjame echarle un vistazo al archivo del emisario de la oscuridad. Ah, ya está aquí. Así que también estás interesado. No está mal. Mientras hablaba, Schenuchi tomó el archivo de la mesa y se quedó allí para hojearlo. Vi por casualidad que el emisario de la oscuridad era el siguiente en la pelea, así que lo saqué para echarle un vistazo y ordenarlo, dijo Hua He. Schenuchi asintió levemente y no dijo nada. Después de leer algunas páginas, Schenuchi preguntó casualmente, «¿Eres un estudiante destacado en Sunset College? Deberías conocer a You Wen, ¿verdad?» Hua He respondió inmediatamente, «Sí, director general. You Wen es mi subalterno. Cuando ingresó a la escuela, yo ya era el presidente del consejo estudiantil. ¿Sabes mucho sobre él?» Schenuchi miró la información y continuó preguntando sin levantar la vista. «Sé un poco. En un principio quise incluirlo en el consejo estudiantil, pero no le interesó», dijo Hua He. Capítulo 1053, ¿dónde está? Después de que Schenuchi se fue, la expresión de miedo en el rostro de Hua He desapareció. Se sentó nuevamente y tomó su taza de té para beber lentamente mientras miraba la transmisión en vivo. Si uno acercaba la oreja a la boca de Hua He, podía oírlo murmurar para sí mismo, «Por lo que parece, finalmente llegó mi oportunidad. No sé si es una bendición o una maldición». Las batallas que no se habían visto durante más de un día estaban a punto de comenzar de nuevo. Mucha gente todavía esperaba con ansias el resultado de esta batalla. Los medios de comunicación habían informado un poco sobre las habilidades del emisario de la oscuridad. De hecho, era muy fuerte. Además, You Min había estado muy cerca recientemente de una familia adinerada local. Quizás ya había obtenido una bestia mítica compañero, por lo que su fuerza definitivamente no debía subestimarse. En cuanto a la fuerza de Grim Demon, se desconocía, pero su compañero humano no había participado. Esto sin duda era una gran desventaja. Sin la participación de un humano, no había bestias compañeras míticas disponibles para ser utilizadas. A Grim Demon no le importó esto. Miró a You Min, quien había aparecido en la arena con la armadura del emisario de la oscuridad, y dijo con condescendencia, «Hoy estoy feliz. Te dejaré vivir un poco más. Te daré una ventaja de 2 movimientos antes de matarte». You Wen se masajeó las sienes cuando escuchó las palabras de Grim Demon, sintiendo dolor de cabeza. «Este bastardo. No sabe que estoy ganando tiempo. Si quieres matarlo en 3 movimientos, ¿cómo puedo ganar tiempo?» You Wen decidió convocar a Grim Demon para reprenderlo después de que terminara la batalla.
Quería que se diera cuenta de la importancia del edicto sagrado. Un discurso como este entusiasmó a todos los espectadores de la Federación. ¿No es Grimdemon demasiado arrogante? Quizás realmente tenga derecho a ser arrogante. Después de todo, sus orígenes definitivamente no son simples. La persona que lo respalda tiene tantas bestias míticas compañeras. Tú mismo lo dijiste. Es su patrocinador quien no aparece en la batalla. Sin un humano que lo acompañe, no puede usar bestias compañeras. Youmin solo se burló y sin dudarlo atacó. El poder del emisario de la oscuridad era diferente al del Tearch de la noche. En el momento en que Youmin atacó, la armadura del emisario de la oscuridad en su cuerpo estalló con una energía aterradora. La energía condensada en el aire sobre su cabeza se transformó gradualmente en una puerta oscura. A medida que pasaba el tiempo, la puerta oscura se volvía cada vez más clara. Emitía una aura oscura aterradora como una puerta al infierno. Cualquiera podría decir que usar una habilidad así requería una gran cantidad de tiempo para canalizar la fuerza. Si fuera una batalla normal, Dorknis Emissary no tendría el tiempo ni la oportunidad de usar una habilidad así. Sin embargo, como Grimdemon le había dado una desventaja de 2 movimientos, Youmin aprovechó la oportunidad para usar esta habilidad. La gente común sabía que las habilidades que requerían tiempo para adquirir fuerza solían ser muy aterradoras. Grimdemon realmente se lo merece. Me temo que ahora está comprometido irrevocablemente. Qué poderosa fluctuación de la energía esencial. Tiene un aura tan poderosa incluso antes de estar completamente formada. Este golpe debe ser extraordinario. Después de unos minutos, la puerta oscura se condensó sobre la cabeza de Youmin. Como desees. Deja que mi puerta de la oscuridad te lleve al abismo sin fin. Youmin finalmente habló. Casi al mismo tiempo, la puerta de la oscuridad se abrió. Una extraña fuerza de succión se produjo en el mundo oscuro detrás de la puerta, succionando todo lo que estaba cerca hacia la puerta oscura. Youmin tenía mucha confianza en este movimiento. Una vez lo había usado para matar instantáneamente a una criatura mítica extremadamente poderosa. La única lástima fue que después de usar este movimiento, la criatura mítica quedó reducida a nada, sin dejar ningún botín. Vete al infierno. Este es el resultado de subestimarme. Youmin se burló por dentro mientras esperaba ver la expresión horrorizada de Grimdemon cuando fuera absorbido por el mundo oscuro. Pero pronto, la burla en el rostro de Youmin se convirtió en horror. Grimdemon flotó en el aire y se movió. Continuó mirándolo como si la fuerza de succión en la puerta de la oscuridad no existiera. Imposible. La fuerza de succión del mundo oscuro es suficiente para devorar a las mejores criaturas míticas. ¿Cómo puede ser esto posible? Youmin estaba alarmado y furioso. Reunió sus fuerzas y empujó la puerta de la oscuridad más cerca de Grimdemon. Cuanto más cerca estaba la puerta de la oscuridad de Grimdemon, mayor era la fuerza de succión del mundo oscuro. Sin embargo, cuando la puerta de la oscuridad estaba casi frente a Grimdemon, Grimdemon permaneció allí inmóvil. Deja de perder el tiempo. Aún te queda un movimiento. Grimdemon agitó su mano y una aura demoníaca surgió, destrozando la puerta de la oscuridad. Puff. Sin embargo, al mismo tiempo que la puerta de la oscuridad se hizo añicos, Youmin escupió sangre mientras caía hacia atrás. Sin dudarlo, Youmin se rindió inmediatamente y abandonó la arena. Al instante, todos los espectadores miraron a Grimdemon aturdidos. Su sorpresa fue indescriptible. Aunque el emisario de la oscuridad no era muy fuerte, estaba clasificado entre los 20 mejores. El ataque que había canalizado con todas sus fuerzas había sido fácilmente dispersado por Grimdemon, asustando a Youmin y haciéndolo admitir la derrota. Además, cualquiera podría decir que Grimdemon no tenía intención de hacerle nada a Youmin. Fue un ataque involuntario. Este demonio siniestro, es tan poderoso. Maldita sea, esto es demasiado feroz. ¿Quién es su contratista? Realmente quiero saberlo. En serio. Es tan grande la diferencia entre los guardianes. Youwen nunca esperó que Grimdemon fuera tan feroz. Con un movimiento casual de su mano, destruyó el ataque total de Dorknis Emissary.
El nivel terror es realmente poderoso. Sin la habilidad de transformación terror, incluso las criaturas míticas no son nada. Sin embargo, ni siquiera me consideran nada. ¡Qué trágico! Yougwen deseaba poder avanzar inmediatamente al nivel mítico. Grimdemon estaba deprimido. Recordó que los guardianes de su era no eran tan débiles. Originalmente estaba preparado para desatar una masacre, pero esta terminó antes de comenzar. Lo que deprimió aún más a Grimdemon fue que ninguna de las personas que lo habían desafiado constantemente lo desafió nuevamente. El cubo también perdió su transmisión de video porque no hubo guardianes que lo desafiaran nuevamente. Regresó al menú de clasificación. En el ranking, Grimdemon fue primero, mientras que ya fue segundo. La gente esperó un rato, pero nadie volvió a desafiar a Grimdemon. Ese golpe había aturdido a todos los guardianes. Incluso si alguien quisiera desafiarlo, no actuarían precipitadamente como antes. Nunca esperé una ganancia tan inesperada. Yougwen no sabía si reír o llorar cuando vio regresar a Grimdemon. Anteriormente había querido reprender a Grimdemon, pero nunca imaginó que después del alboroto de Grimdemon, terminaría con más tiempo. Tal vez podría aprovechar las 48 horas. Bien hecho, dijo Yougwen mientras le daba una palmadita en el hombro a Grimdemon. En internet, la escena del demonio Grim derrotando accidentalmente al emisario de la oscuridad ya se había convertido en un emoji. Alguien incluso agregó líneas a la imagen. Pelea conmigo. ¿Dónde está? Capítulo 1054, Objetivo cumplido. El nombre de Grimdemon se extendió por todo el mundo. Mucha gente estudiaba las habilidades de Grimdemon, pero como había muy poca información, no lograron descubrir nada. Sin ningún guardián que continuara con el desafío, Yougwen finalmente dio un suspiro de alivio. Grimdemon no estaba nada contento. Se sentó a un lado abatido y dibujó al azar en el suelo con una rama de árbol. Mientras dibujaba, murmuró en voz baja, ¿por qué nadie me desafía? ¿Por qué nadie me desafía? Yougwen fingió no escucharlo. Era normal que Dimanic Neonate saliera a tomar un respiro ya que estaba encerrado dentro de la espada. Espero que nadie me desafíe en las 20 horas restantes, oró Yougwen interiormente. Ice Maiden evaluó en secreto a Grimdemon y se sorprendió muchísimo. Anteriormente, había pensado que Grimdemon era solo un accesorio y que sus habilidades definitivamente no eran muy fuertes. De lo contrario, ¿cómo podría estar dispuesto a ser el guardián de una bestia compañera? Pero por lo que parecía, Grimdemon era una existencia genuina de grado terror. Esto la dejó aún más alarmada. Incluso el guardián de una bestia compañero está en el grado terror. La doncella de hielo nunca había oído hablar de algo así en el pasado, ni sabía cómo lo había hecho Yougwen. El tiempo pasó y nadie volvió a desafiar a Grimdemon. Casi 48 horas después, alguien finalmente volvió a desafiar a Grimdemon. Sin embargo, la persona que lo desafió fue ya. Alguien me está desafiando. Grimdemon se puso de pie emocionado y estaba a punto de correr hacia el cubo. Admite la derrota inmediatamente después de entrar, dijo Yougwen a la ligera. Grimdemon se desinfló de inmediato como un globo. Miró a Yougwen con una mirada de resentimiento y preguntó, ¿por qué? ¿No quieres conseguir el primer puesto? No, haz lo que te digo. Yougwen no estaba completamente desinteresado en primer lugar. Sin embargo, todavía no conocía los beneficios y desventajas. Wan Mingyuan le había dicho una vez que no volviera a ocupar el primer lugar, por lo que hasta ahora, Yougwen no había tomado una decisión. Además, no fue tan fácil obtener el primer lugar. No se sabía si había algún guardián de grado terror que participara. Sin embargo, Night Tearch y el de la Ciudad Prohibida que no había participado en la batalla definitivamente estaban en el grado terror. Quizás existencias tan aterradoras entrarían en acción en la batalla infinita final. Probablemente no sería fácil para Choung-Silla mantener su primer lugar. Te garantizo que mientras me dejes pelear, obtendré el primer lugar. Grimdemon miró a Yougwen con anticipación. Recibiré tu ayuda cuando quiera el primer lugar. Yougwen miró a Dimanic Neonate. Dimanic Neonate pareció comprender las intenciones de Yougwen mientras miraba a Grimdemon.
Grim Demon miró inmediatamente el cubo obedientemente y se acercó. Zhou Wen le advirtió, ten cuidado cuando subas. A ver si ya te pasa un mensaje en secreto. Entendido, respondió Grim Demon con indiferencia mientras entraba al cubo. Ya no pasó ningún mensaje. Todo lo que hizo fue recuperar el primer puesto. Si Zhou Wen hubiera sabido que eso sucedería, ni siquiera habría enviado a Grim Demon. Era más sencillo renunciar. Cuando los ciudadanos de la Federación vieron que el primer lugar había regresado allá, naturalmente comprendieron que todos estaban conspirando. Ya eres un guardián. Grim Demon no puede ser suyo, entonces, ¿a quién pertenece Grim Demon? Si podemos encontrar allá, podremos saber a quién pertenece Grim Demon. ¿De qué familia son estas personas? Tienen muchas bestias compañeras míticas, pero en realidad tienen guardianes como Ya y Grim Demon. Es demasiado aterrador. ¿Te diste cuenta? El segundo lugar lo ocupó Grim Demon, pero después de que las bestias compañeras míticas admitieran la derrota, no obtuvieron una clasificación. Esto es una discriminación flagrante. ¿Qué podemos hacer al respecto? El futuro es la era de los guardianes. Existencias como Ya y Grim Demon no son algo con lo que los humanos comunes y las bestias compañeras puedan lidiar. En lugar de pensar en esto, podríamos considerar dónde contratar a un guardián que sea tan poderoso como Grim Demon. Zhou Wen vio que Ya hizo un gesto antes de desaparecer. Era el gesto que Chou-Un-Si ya había usado cada vez que ganaba cuando jugaban a las cartas juntos. Solo entonces Zhou Wen se sintió aliviado. Aunque no sabía lo que había hecho Ya, parecía que lo había logrado. Después de deshacerse de Ice Maiden y Grim Demon, estaba a punto de encontrar a Liz Chen y Feng Qiuyan cuando de repente sonó su teléfono. Era un mensaje de Tearch. Hiciste un contrato con Grim Demon. El omnisciente Tearch parecía tener una pregunta por primera vez. No tengo nada que ver con Grim Demon. ¿Por qué preguntas?, respondió Zhou Wen. Si no hay nada entre ustedes, habría cooperado con su bestia compañera para ganar tiempo. Si no hay nada, le habría dado el primer lugar allá, dijo el Tearch con desdén. En realidad no hay nada entre nosotros. Zhou Wen no quería dar más explicaciones por temor a cometer un desliz. Con la astucia de Tearch, ella podía adivinar fácilmente algo a partir de sus palabras. Aunque Grim Demon es muy fuerte, contratarlo definitivamente no es una buena opción. El Tearch parecía inflexible en que Zhou Wen estaba relacionado con Grim Demon. Zhou Wen se sorprendió un poco. Por las palabras de Tearch, parecía conocer a Grim Demon. Además, Grim Demon fue el primero en ser descrito como muy fuerte por Tearch. ¿Es Grim Demon realmente tan fuerte? Zhou Wen siempre había sentido que Grim Demon no era tan fuerte porque era demasiado cobarde frente a Demanic Neonate. Sin embargo, Zhou Wen ahora sintió que quizás lo que Grim Demon había dicho en el pasado no era pura fanfarronería. Entonces, ¿quién es una buena opción? Tú. Respondió Zhou Wen. No estás calificado para contratarme. La respuesta del Tearch fue muy arrogante. Sin embargo, estas palabras parecían admitir que ella también era una guardiana, pero no podía estar seguro. También era posible que Tearch hubiera dicho esto deliberadamente para engañarlo. Sin embargo, si me haces un favor, puedo considerar darte una oportunidad. El Tearch envió otro mensaje. ¿Qué posibilidades? Zhou Wen estaba alarmado, pero preguntó lo obvio. Una oportunidad de contratar al guardián más fuerte, dijo el Tearch. No me digas que el guardián más fuerte del que estás hablando eres tú mismo, respondió Zhou Wen. Adivinar. No me interesa adivinar. Zhou Wen no quería jugar a adivinar con ella. Dijo sin rodeos, si el guardián más fuerte que mencionaste eres tú, puedo considerarlo. El Tearch no respondió al tema en cuestión. Continuemos nuestra discusión después de que obtengas la rueda de Menschenel. Si puedo obtener la rueda de Menschenel, seré el señor de la tierra. ¿De qué hay que hablar?, preguntó Zhou Wen. No me digas que realmente crees que serás el señor de la tierra después de obtener el primer lugar. Respondió el Tearch. No dijeron que la rueda de Menschenel otorgará un poder inmenso. Con un poder absoluto, uno naturalmente será el señor de la tierra.
¿No estás interesado también en la rueda de Menschenel?, dijo You Wen. Sigamos hablando hasta que obtengas la rueda de Menschenel, respondió Tearch antes de desconectarse. No respondió a los mensajes de You Wen. ¿Qué quiere? You Wen estaba un tanto desconcertado. Capítulo 1055, Aterrizaje en la Luna. Después de que ya subió al escenario, los guardianes comenzaron a desafiarlo nuevamente. Ya era el mismo de antes. No importaba quién lo desafiara, él aceptaba el desafío. Sin embargo, esta vez, ya no aceptó de inmediato los desafíos uno tras otro. Siempre descansaba un rato para mantener un estado óptimo. You Wen también había visto algunas de las batallas de Ya y lo encontró muy fuerte. No pudo encontrar ninguna debilidad. Junto con el avatar de marioneta y otras habilidades extrañas, era prácticamente invencible. Guardián tras guardián fue derrotado por Ya, pero aún había guardianes que lo desafiaban constantemente. You Wen no siguió mirando. Ya casi era hora de dirigirse al paso del cielo para encontrarse con Schenuchi y dirigirse a la luna. Lis Jen y Feng Qiuyan tomaron a Yaer y siguieron a Wan Lu de regreso a la casa de la familia Wan. You Wen fue solo al paso del cielo. Aunque las criaturas míticas también podían volar al espacio, los humanos tenían un físico débil. Era más seguro tomar un cohete. Schenuchi se había estado preparando para el lanzamiento del cohete durante los últimos días. De hecho, había comenzado a realizar los preparativos después del incidente lunar. De lo contrario, le habría resultado imposible completar los preparativos para el lanzamiento de un cohete tripulado en tan poco tiempo. Después de llegar al paso del cielo, Schenuchi recibió personalmente a You Wen. Lo que sorprendió a You Wen fue que Hua He estaba siguiendo a Schenuchi. ¿No es este el presidente Hua? ¿Por qué estás aquí?, preguntó You Wen a Hua He. Hua He sonrió y dijo, ahora soy inspector de la oficina. Quería informarle, pero no tengo su número de contacto. No he podido comunicarme con usted. Tiene que darme su número de teléfono más tarde. Dado que son compañeros de clase, deberían fortalecer su relación en el futuro. Schenuchi sonrió y dijo, en el futuro, el pequeño Hua estará a cargo de la relación de nuestra oficina con ustedes. ¿Tienen alguna objeción? No tengo objeciones. El presidente Hua es muy bueno. Es una persona muy capaz. Su oficina está llena de talento, dijo You Wen con una leve sonrisa. Si estás interesado, la puerta de la oficina siempre estará abierta para ti, dijo Schenuchi. Olvídalo. No puedo contenerme. Soy diferente a los demás, dijo You Wen con una sonrisa. Schenuchi dejó de hablar de este asunto y dijo, el cohete se lanzará a las 3:10 am. Aún hay tiempo para prepararse. Tal vez puedas descansar primero. Pequeño Hua, cuida bien de You Wen. Sí, director general, saludó Hua He. Después de que Schenuchi se fue a una habitación. En la habitación se estaba reproduciendo un video de vigilancia. La mujer con el apodo de Baten estaba sentada allí mirando las imágenes de vigilancia. ¿Notaste algo? Schenuchi se sentó y preguntó. Este Hua He es una persona hábil y hábil. Es naturalmente bueno recabando información, dijo Baten. Tiene talento. Si puedo tomarlo bajo mi protección, podría lograr grandes cosas en el futuro, dijo Schenuchi. ¿No confías en él?, preguntó Baten al notar algo. Aunque según las investigaciones, realmente no tiene nada que ver con You Wen e incluso tuvo algunos conflictos en secreto, es mejor tener cuidado, dijo Schenuchi. Entonces, hiciste que Hua He siguiera a You Wen para ponerlo a prueba. Reflexionó Baten. No del todo. Era mejor que alguien que conociera a You Wen lo siguiera en lugar de alguien que no supiera nada sobre él, dijo Schenuchi. Es cierto. Entonces, ¿qué quieres que haga? Baten se asintió antes de volver a preguntar. Quédate en nuestro viaje a la luna, dijo Schenuchi. Me temo que correrás peligro si no estoy contigo, dijo Baten. Necesito que hagas algo. No puedo dejar que te expongas a ellos. Schenuchi miró a Baten y extendió la mano para alisar la ropa ligeramente arrugada en su hombro. Lo que quieres que haga tiene algo que ver con You Wen.
Preguntó Batten. No, no tiene nada que ver con él, pero es mejor que no te vea. Entonces, ¿qué quieres que haga? Botón se sorprendió de que ella hubiera adivinado mal. Si Guaje regresa con vida, quiero que pienses en una forma de permanecer a su lado, dijo Schenuchi casualmente. El cuerpo de Batten tembló imperceptiblemente, pero inmediatamente volvió a la normalidad. ¿Por qué? Incluso si tiene alguna relación con Youwen, Wen, no vale la pena perder demasiado tiempo y energía en él, ¿verdad? Esta es mi decisión. Puedes elegir llevarla a cabo o regresar al lugar de donde viniste, dijo Schenuchi dando 2 pasos hacia atrás mientras evaluaba la ropa bien planchada de Batten. Está bien, lo haré. Pero al menos tienes que decirme que debería investigar, ¿no? Dijo Batten, apretando los dientes. No hay necesidad de investigar ni hacer nada. Solo tienes que ganarte su confianza y esperar el día en que te necesite, dijo Schenuchi con calma. Youwen no sabía por qué tenían que lanzar el cohete de noche. Sentía mucha curiosidad cuando entró por primera vez en la cabina del cohete. Aunque no era raro que la gente volara por el cielo o se escondiera en el suelo en esa época, igualmente era muy estresante y emocionante estar en un cohete. Además de Youwen, había otros 8 miembros, incluidos Schenuchi y Guaje. En cuanto a los 4 sensores, Youwen no conocía a ninguno de ellos. Los otros 6 eran rostros desconocidos. Todo estaba listo. Después de que terminó la cuenta regresiva, el cohete voló hacia el cielo. Youwen estaba nervioso y expectante al principio, pero pronto se dio cuenta de que la sensación de viajar en un cohete no era tan mágica como había imaginado. Incluso se podría decir que era aburrido porque no podía ver nada en la cabina. No podía experimentar la sensación de abandonar la Tierra y verla encogerse. No lo esperaba con ansias, pero Youwen de repente sintió que era mejor volar fuera de la Tierra en una bestia compañera después de avanzar al nivel mítico. El lanzamiento del cohete fue todo un éxito. Pronto entraron en una órbita predeterminada. Todo parecía ir por buen camino. Sin embargo, todos sabían que su destino solo se decidiría cuando llegaran a la Luna. Hasta ahora, todavía no habían descubierto qué era la criatura que había destruido la base lunar, ni habían descubierto ninguna otra criatura de Menschenel. Más de 70 horas después, Youwen y compañía aterrizaron con éxito en la Luna, pero todavía estaban lejos de la base. Aparte de 2 personas que se quedaron atrás, Schenuchi, Youwen y compañía se dirigieron a la base lunar. Este aterrizaje fue sencillo. No habían traído ninguna herramienta como los vehículos lunares. De hecho, no necesitarían utilizarlos. Las bestias compañeras míticas eran mucho más útiles aquí que los vehículos lunares. Youwen originalmente imaginó que podría ver más estrellas en la Luna, pero ahora se dio cuenta de que lo que podía ver era bastante limitado. Era muy inferior a lo que podía ver en la Tierra. No coincidía con sus expectativas. Presidente Hua, ¿quiere viajar conmigo? Youwen convocó al gran toro Begra poderoso e invitó a Guaje. Guaje miró a Schenuchi y lo vio asentir levemente. Solo entonces sonrió y dijo por el comunicador, está bien. Capítulo 1056, Cerámica de hueso. Todos estaban nerviosos porque estábamos en la Luna. Si algo sucedía, tan solo un daño a los trajes espaciales podría provocar su muerte. Tras llegar a la Luna, ya habían utilizado el radar para escanear la zona, pero no encontraron nada anormal. Youwen no se atrevió a ser descuidado. Mantuvo el oyente de la verdad encendido, pero aquí, la habilidad del oyente de la verdad parecía verse afectada. No era tan útil como en la Tierra. Todos se sentían incómodos mientras se dirigían a la base. Con una bestia compañera mítica como montura, se movían rápidamente. El toro Begra de gran poder se adaptó rápidamente a la gravedad de aquí y no corría más lento que en la Tierra. Schenuchi también invocó una bestia mítica compañera. Era un rinoceronte gigante. Era más que suficiente para que el resto se sentara. Aunque ya habían visto las fotos, aún estaban impactados por la escena que tenían ante ellos cuando llegaron a la base. La base, que tenía cientos de metros de largo, había sido aplastada hasta formar un hoyo por alguna criatura. La mayoría de los edificios quedaron aplastados.
Incluso si no estaban aplastados contra el estrato rocoso. No había necesidad de mirar, era imposible que hubiera una persona viva dentro. Sin embargo, no había criaturas de Menschenels alrededor. Después de que Schenuchi se comunicara con todos, planeó dirigirse directamente a la mina de cristal de esencia, que también era el lugar donde se había encontrado el tocón del árbol. Del mismo modo, cuando llegaron a la mina de cristal de esencia, no encontraron ninguna criatura de Menschenel ni vieron ningún astronauta. Había una gran cantidad de minerales de cristales de esencia esparcidos por el suelo. En el cráter de la excavación, también había una gran cantidad de cristales de esencia que brillaban con un brillo encantador. Se fue, dijo un inspector llamado Wang Qiuyuan mientras miraba fijamente la mina. Todos sabían de qué estaba hablando. Anteriormente, el enorme hoyo estaba donde estaba el tocón del árbol. Como sus raíces se extendían, habían cavado un enorme hoyo. Pero ahora solo quedaba un enorme cráter. El tocón del árbol había desaparecido. Los corazones de todos se enfriaron. Sin los pétalos y el tocón del árbol, su viaje equivalía a un viaje en vano. ¿Qué es eso? Zhou Wen vio algo extraño mientras miraba una esquina de la mina. Todos siguieron la mirada de Zhou Wen y vieron algo en un enorme agujero en la mina. Sin embargo, su vista no era tan fuerte como la de Zhou Wen, por lo que no podían ver lo que era. Zhou Wen, ¿puedes ver qué es?, le preguntó Schenuchi a Zhou Wen. Parece que un humano nos da la espalda, pero no parece un humano, dijo Zhou Wen mientras organizaba sus palabras. ¿Cómo es que parece un humano, pero no lo es?, preguntó Wage. No puedo ver el frente. Su espalda parece la de un humano y lleva ropa humana común. Pero esto es la luna. ¿Cómo puede un humano sentarse aquí con ropa común?, dijo Zhou Wen. Todos usaron la función binocular de sus cascos para observar más de cerca. En efecto, vieron una figura sentada de espaldas a la entrada de la cueva. Solo podían ver su espalda, pero no podían confirmar si realmente era un humano. Retírense. Dejen que las bestias compañeras echen un vistazo. Schenu ordenó a sus bestias compañeras que se acercaran. Todos se sintieron un poco incómodos al ver al rinoceronte acercarse lentamente. Sin embargo, la figura permaneció inmóvil. El rinoceronte caminó hacia el lado de la figura, pero la figura permaneció inmóvil. Schenuchi frunció el ceño levemente y no dejó que el rinoceronte atacara. Wang Qiuyuan, ve a echar un vistazo. Wang Qiuyuan respondió, miró con atención y se acercó. Director general, es un humano muerto, pero este lugar es un poco extraño. Dijo Wang Qiuyuan con sorpresa después de rodear a la persona sentada allí. Sonaba muy sorprendido, como si hubiera descubierto algo increíble. ¿Qué es extraño?, preguntó Schenuchi de inmediato. Fuego, hay fuego aquí, sonó la voz de Wang Qiuyuan desde el comunicador. Todos se alarmaron al oír eso. Lógicamente hablando, era imposible encender una llama en la luna. Por lo tanto, era realmente extraño que Wang Qiuyuan dijera que había un incendio allí. ¿Conoces a esa persona? ¿Es un astronauta de antes?, preguntó Schenuchi. No lo conozco. No creo que sea un astronauta de antes. Su apariencia es un poco extraña y su ropa también es muy extraña. Wang Qiuyuan no pudo describirlo con precisión. Inspeccionen los alrededores. Reporten cualquier situación de inmediato. Nos dirigiremos hacia allá ahora. Schenuchi guió a todos. Zhou Wen y compañía fueron muy cuidadosos. De hecho, había una persona sin traje espacial sentada allí. Esto fue muy extraño para empezar, lo que los hizo sentir incómodos. Todos entraron con cuidado en la cueva y vieron a una persona muerta. Su carne y su sangre estaban arrugadas, y su rostro y sus ropas estaban cubiertos de polvo. Parecía que había estado muerto durante mucho tiempo. Parecía alguien del distrito este, pero sus pómulos eran especialmente altos y sus ojos eran profundos. Era un poco diferente de la gente del distrito este. Su pelo se mantuvo relativamente intacto. Bajo el polvo se podía ver que su pelo era negro. El estilo de su ropa era muy extraño. Parecía una túnica con mangas largas y anchas.
No se parecía a la ropa que usa la gente moderna. Esto no era demasiado extraño. Lo más extraño era que había un frasco blanco frente a los dedos de los pies de la persona. Tenía como mucho 20 centímetros de diámetro. Dentro del frasco blanco había una pequeña llama que parecía la llama de un encendedor. Aunque la llama era muy pequeña, desprendía una sensación mágica. Era la luna. No había oxígeno, pero la pequeña llama ardía de forma constante. Esto era muy inusual. Todos miraban a Schenouchi. Él era el líder de esta operación. Ahora que se había topado con un asunto tan extraño, naturalmente necesitaba tomar una decisión. No lo toques. Primero, explora el área y ve si hay otros descubrimientos, dijo Schenouchi mientras evaluaba el frasco blanco. Director General Schen, ¿notó algo extraño?, le preguntó Youwen a Schenouchi. Schenouchi dijo, ¿habías visto este frasco antes? No. Youwen ya había mirado con atención y no podía decir de qué estaba hecho el frasco. Parecía un poco de jade, pero no era tan exquisito. Decir que estaba hecho de arcilla no era correcto debido a su brillo. Si no me equivoco, debería ser cerámica de hueso, un tipo especial de cerámica, dijo Schenouchi. ¿La cerámica de hueso y la porcelana de hueso son lo mismo?, preguntó Youwen con el ceño fruncido. Había oído hablar de la porcelana de hueso. Gracias a la adición de polvo de hueso, la porcelana producida mediante calor podía volverse más fina, más dura y más hermosa. No es lo mismo. La porcelana de hueso utiliza polvo de hueso como materia prima. La cerámica de hueso no utiliza polvo de hueso como materia prima para hacer la cerámica. En cambio, es cerámica hecha a partir de sangre y sacrificios de sangre. También se llama cerámica de sangre o cerámica de cadáver. Schenouchi continuó con una expresión solemne, en el pasado, vi la colección de un experto. Tenía cerámica de hueso. Según él, la cerámica de hueso generalmente se usa en rituales antiguos. La gente común no tiene ninguna posibilidad de entrar en contacto con tales cosas. Capítulo 1057, Criatura de Menschen el Invisible. ¿Los humanos antiguos fueron capaces de venir a la luna para ofrecer sacrificios?, preguntó Youwen mientras miraba el cadáver. No lo sé. Si me hubieras hecho esta pregunta antes, la respuesta habría sido definitivamente no. Pero por lo que parece ahora, incluso sin cohetes y otros equipos, los humanos podrían haber tenido la capacidad de llegar a la luna. Schenouchi negó con la cabeza ligeramente. Bajo la orden de Schenouchi, todos abandonaron la cueva y continuaron buscando pistas útiles en los alrededores. Entre los funcionarios de la agencia había investigadores profesionales, mucho más profesionales que Youwen, por lo que no se centró en las investigaciones. Caminó lentamente sobre la luna mientras cambiaba su alma vital a Glimmer. Podía sentir claramente que el alma vital Glimmer estaba creciendo, pero este crecimiento no fue suficiente para que pudiera convertirse en un cuerpo perfecto. Podría ser que tenga que usar la habilidad de teletransportación interestelar de Glimmer para avanzar a un cuerpo perfecto. Youwen ahora entendía aproximadamente cómo Glimmer podía avanzar. Se sintió aliviado. El alma vital de Glimmer ya tenía el poder de avanzar. Fue solo porque nunca había usado la habilidad de Glimmer que no pudo atravesar la barrera final. Ahora, Youwen solo necesitaba usar la teletransportación interestelar una vez para avanzar a la perfección. Si usara Glimmer para teletransportarme de regreso a la Tierra, debería poder avanzar hacia un cuerpo perfecto. Youwen podía sentir que no había ningún error. Youwen planeó teletransportarse de regreso a la Tierra después de que los asuntos en la Luna terminaran, lo que permitiría a Glimmer avanzar hacia un cuerpo perfecto. Schenouchi y compañía siguieron investigando y ya habían descubierto muchas pistas. Según las pistas actuales, los astronautas anteriores habían sido atacados por una criatura desconocida cuando desenterraron el tocón del árbol. Además, según las mediciones de la mina, descubrieron que debajo del tocón del árbol debía haber un agujero natural. En ese agujero natural probablemente se escondía la criatura que había atacado a los astronautas. Director general, hay algo muy extraño, dijo Wang Qiuyuan mientras inspeccionaba el área. Habla. Schenouchi y compañía miraron a Wang Qiuyuan.
No hay cadáveres de astronautas en la escena, ni hay señales de una pelea. Esto significa que la criatura de Menschenel es muy poderosa. Puede devorarlos directamente o detenerlos por la fuerza. Sin embargo, mira estas huellas. Estas huellas pertenecen a esa bestia mítica compañera. Estas pertenecen a esos astronautas. Wang Qiuyuan señaló las huellas. Si nos encontráramos con una poderosa criatura de Menschenel, incluso si fuéramos devorados rápidamente después de descubrirla, nos retiraríamos inconscientemente. Incluso si no diéramos un paso hacia adelante, el centro de gravedad del paso cambiaría. Esto debería ser obvio por los cambios en las huellas. Pero por lo que se ve, no hay ningún signo de eso. Es como si no hubieran visto ninguna criatura aterradora y hubieran sido devorados sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Todos observaron atentamente las huellas en el suelo y se dieron cuenta de que efectivamente era así. ¿Qué piensas de esta situación?, le preguntó Schenuchi a Wang Qiuyuan. Estoy seguro de que no vieron a la criatura de Menschenel. Es posible que la criatura de Menschenel tenga invisibilidad, o que se haya escondido en algún lugar y haya lanzado un ataque cuando no estaban preparados. Wang Qiuyuan escudriñó su entorno. Si esa cosa tiene invisibilidad, debemos tener cuidado. Quizás nos esté observando desde algún lugar cercano. Todos se alarmaron porque la reacción de Youwen Wen fue la más grande. Esto se debió a que sabía que la criatura de Menschenel podría no ser invisible, pero debido a que su forma de vida era tan avanzada, esto provocó que no pudieran verla. En otras palabras, esa criatura de Menschenel podría ser una existencia de grado terror. Realmente hay un monstruo de grado terror escondido en la luna. Youwen Wen se alarmó mientras el y Truth Listener escaneaban sus alrededores al mismo tiempo, pero no descubrieron nada. Sin embargo, esto solo lo alarmó aún más. Youwen Wen, ¿cuál es tu opinión? Schenuchi reflexionó por un momento antes de que su mirada se posara en Youwen Wen. Creo que es mejor que dejemos este lugar rápidamente. Youwen Wen originalmente estaba interesado en los pétalos y el tocón del árbol, pero ahora que se habían ido y que todavía podría haber una criatura de grado terror aquí, no era adecuado para él continuar tomando riesgos en un entorno así. Regresemos ahora. Schenuchi acababa de dar la orden cuando de repente escuchó un grito trágico. Los gritos que salían del comunicador eran cortos, como si alguien hubiera agarrado a la persona por el cuello justo cuando había comenzado a gritar. Todos se alarmaron mientras miraban a su alrededor, pero no descubrieron nada. No encontraron ninguna criatura de Menschenel ni sangre. Nadie descubrió a nadie herido. Sin embargo, uno de ellos había desaparecido. Una persona perfectamente sana había desaparecido junto a ellos. Ludon. Ludon, todos sintieron que sus almas saltaban de sus cuerpos. Mientras Schenuchi convocaba a su bestia compañera para que montara guardia, gritó llamando al inspector desaparecido. No hubo respuesta. El comunicador estaba terriblemente silencioso, como si el inspector hubiera sido borrado del mundo. Youwen Wen no dudó en liberar a la doncella de hielo. En ese momento, estaba casi seguro de que la criatura de Menschenel en la luna probablemente era una existencia de grado terror. Schenuchi y compañía, que estaban nerviosos, se sorprendieron cuando de repente vieron a una mujer al lado de Youwen Wen. Sin embargo, cuando vieron el comportamiento de Youwen Wen, imaginaron que la mujer era la bestia compañera de Youwen Wen, pero su aura no parecía correcta. En momentos como este, nadie estaba de humor para investigar si la mujer era una bestia compañera o algo más. Schenuchi inmediatamente dio la orden de evacuar. Es mejor que no te acerques. Youwen Wen se quedó allí sin moverse porque los ojos de la doncella de hielo miraban en la dirección en la que se retiraban. Además, se veía bastante solemne. ¿Qué descubriste? Wage se detuvo y le preguntó a Youwen Wen. Esa cosa debería estar allí, dijo Youwen Wen mientras miraba en la dirección en la que miraba la doncella de hielo. Schenuchi y compañía se retiraron rápidamente. Schenuchi miró a Youwen Wen y preguntó, ¿puedes verlo? No puedo verlo, pero ella sí. Youwen Wen miró a la doncella de hielo y preguntó, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Estás segura? Es muy complicado. Incluso si puedo ganar, me temo que no podré protegerte, dijo Ise Maiden.
Entonces, realmente es de nivel terror. Zhou Wen ya no tenía ninguna duda. Para que la doncella de hielo dijera esas palabras, tenía que ser de nivel terror. Director General Chen, parece que solo podemos escapar por separado. Zhou Wen quería invocar a la bestia elemental de la tierra y planeó usar su habilidad de escape de la tierra para escapar. Quien se mueva primero se convertirá en su objetivo, volvió a decir Ice Maiden. Al escuchar las palabras de la doncella de hielo, Zhou Wen no tuvo más remedio que renunciar a invocar a la bestia elemental de tierra y permaneció allí inmóvil. Aunque Zhou Wen no se movió, alguien no le creyó. Un inspector convocó a una bestia compañera épica que podía volar. Quería usar su poder para escapar en otra dirección. Capítulo 1058, la decisión de Guage. Sin embargo, mientras volaba, de repente desapareció junto con su bestia compañero como si hubiera sido devorado por un monstruo invisible. No dijiste que la criatura de Menschenel está allí, dijo Wang Qiuyuan con horror. Todavía está ahí, dijo la doncella de hielo sin expresión alguna. La expresión de Schenuchi cambiaba constantemente. De repente, se dio la vuelta y echó a correr. Al mismo tiempo, ordenó, sígueme. Wang Qiuyuan no dudó y corrió con Schenuchi. Guage también lo siguió. Zhou Wen solo pensó por un momento antes de seguirlo. Los dos saltaron juntos al pozo de la mina. Schenuchi encabezó la marcha y corrió hacia la persona muerta que habían descubierto anteriormente. Cuando llegaron al lado del cadáver, ya estaban cubiertos de sudor frío. Afortunadamente, habían acertado. La criatura de Menschenel invisible no los atacó. Director general, ¿qué debemos hacer ahora?, preguntó Wang Qiuyuan a Schenuchi. No podemos irnos ahora. Schenuchi miró a la persona muerta y al frasco de cerámica de hueso que tenía frente a él. Tal vez nuestra oportunidad de sobrevivir se encuentre aquí. Zhou Wen tuvo que admitir que Schenuchi era en verdad el jefe de la oficina. Era audaz, cuidadoso y perspicaz. Todas las criaturas cercanas habían sido devoradas, pero esta persona muerta sentada no se había visto afectada en absoluto. Por lo tanto, Schenuchi se arriesgó. Por lo que parecía, había hecho la apuesta correcta. Por lo menos, la criatura de grado terror no los atacó inmediatamente ni los persiguió. ¿Qué es esto? La doncella de hielo también se había unido a la retirada. No atacó a la aterradora criatura. Por lo que parecía, no tenía mucha confianza. De lo contrario, habría atacado sin retirarse. No lo sé. Es una persona muerta que originalmente estaba aquí, dijo Zhou Wen. Esa criatura parece tener miedo de algo que está aquí. No se ha acercado, dijo la doncella de hielo mientras miraba a su alrededor. Por lo que parece, mi suposición debería ser correcta. Tal vez las cosas que hay aquí puedan ayudarnos a escapar. La mirada de Schenuchi se posó en el frasco de cerámica de hueso. De las cosas que había allí, el frasco de cerámica de hueso era naturalmente el más mágico. La pequeña llama en el altar seguía ardiendo como si no fuera afectada por ninguna fuerza externa. Si había algo aquí que pudiera afectar a la criatura del terror, lo más probable es que esto fuera el culpable. Zhou Wen y compañía miraron fijamente el frasco de cerámica de hueso, pero nadie lo tomó. La doncella de hielo no sabía qué era mientras evaluaba constantemente el frasco de cerámica de hueso y al hombre muerto. Director general, tenemos oxígeno limitado. Tenemos que tomar una decisión pronto, dijo Wang Qiuyuan mientras miraba el frasco de cerámica de hueso. Zhou Wen, ¿qué opinas? Schenuchi no tomó una decisión de inmediato. En cambio, miró a Zhou Wen. Esta cosa es un poco extraña. Es mejor no tocarla, dijo Zhou Wen. Schenuchi claramente no quería correr el riesgo y quería que Zhou Wen lo intentara. Cuanto más fuerte era algo, más peligroso era. Pero, antes de averiguar qué era, Zhou Wen tampoco estaba dispuesto a tocarlo. Después de todo, podría ser algo que pudiera intimidar a las criaturas del terror. Dado que incluso las criaturas del terror le tenían miedo, los humanos épicos podrían estar cortejando a la muerte si entraran en contacto con él. Ahora que estamos en el mismo barco, deberíamos trabajar juntos para superar esta crisis. De lo contrario, todos podrían morir aquí.
Schenuchi hizo una pausa antes de decir, ¿por qué no hacemos esto? Echemos un sorteo y elijamos a alguien que entre en contacto con el tarro de cerámica de hueso. ¿Qué opinas? Si quieren echarlo a suertes, pueden hacerlo ustedes mismos. No es necesario que cuente conmigo, dijo You'u Wen. Wang Qiuyuan frunció el ceño y dijo, ¿por qué no te cuentan? Deberíamos correr el riesgo y dejar que obtengas los beneficios. You'u Wen negó con la cabeza y dijo, no necesito aprovecharme de los beneficios. Esto se debe a que confío en escapar con vida de regreso a la Tierra, por lo que no necesito correr el riesgo. Wang Qiuyuan abrió la boca, pero no pudo decir ni una palabra. Su expresión no era buena. You'u Wen tenía derecho a decir esas cosas. Después de todo, Ise Meiden, cuyo origen era desconocido, era la única entre ellos que podía ver a la criatura de Menschenel. Además, ella permaneció ilesa a pesar de mirarla. Schenuchi asintió. Así es. You'u Wen, no eres de nuestra agencia. No hay necesidad de que te arriesgues con nosotros. En ese caso, hagamos un sorteo. Director general, no hay necesidad de dibujar. Déjame intentarlo, dijo de repente Guaje. Aunque soy el director general de la oficina, no tengo derecho a permitir que mis subordinados arriesguen sus vidas. Echemos un sorteo, dijo Schenuchi. Desde el día en que me uní a la agencia, he estado dispuesto a arriesgar mi vida, dijo Guaje con calma. Soy la persona más débil aquí. Mis posibilidades de supervivencia son las más bajas. Por favor, permíteme hacer algo dentro de mis capacidades por la agencia. Si tengo la suerte de no morir, espero que puedas recordar mi pequeña contribución. Si muero, no hay necesidad de mencionar nada más. Esto, reflexionó Schenuchi. Por favor, cumpla mi deseo, director general. Guaje hizo una reverencia. Entonces, ¿qué otros deseos incumplidos tienes? Si tenemos la suerte de escapar, definitivamente te ayudaré a cumplirlos, dijo Schenuchi mientras miraba a You'u Wen con el rabillo del ojo. En este momento, Schenuchi no se había olvidado de observar la reacción de You'u Wen. Sin embargo, You'u Wen permaneció allí inexpresivo. Esto se debió a que antes de que Guaje hablara, había hecho en secreto un gesto que solo You'u Wen podía ver, diciéndole que no actuara precipitadamente. Gracias por cumplir mi deseo, director general. Si muero aquí, espero que pueda cuidar de mi familia cuando regrese. Le estaré muy agradecido, dijo Guaje. No te preocupes. Nuestra oficina definitivamente no tratará injustamente a los empleados meritorios. Si algo te sucede, la oficina definitivamente permitirá que tu familia viva una vida cómoda, dijo Schenuchi solemnemente. Gracias, director general. Me siento aliviado. Dicho esto, Guaje caminó hacia el frasco de cerámica de hueso. Caminó hacia el costado del frasco y se agachó lentamente para examinar cuidadosamente el frasco de cerámica de hueso. El presidente Gua no debería ser alguien que se sacrificara por el buró. You'u Wen estaba un poco preocupado por Guaje, pero el gesto secreto de Guaje le estaba diciendo a You'u Wen que podía manejar la situación. Schenuchi y Wang Qiuyuan miraron a Guaje con nerviosismo. Schenuchi no se olvidó de observar a You'u Wen. Al ver que You'u Wen solo lo observaba con frialdad sin ninguna reacción, sus dudas sobre Guaje básicamente desaparecieron. Guaje lo observó durante un rato, pero no pareció descubrir nada. Finalmente, apretó los dientes y extendió las manos hacia el jar de cerámica de hueso, con la esperanza de levantarlo. Si la criatura de Menschenel realmente tenía miedo del frasco de cerámica de hueso, podría regresar a la nave espacial y abandonar la luna con él. En el momento en que Guaje sostuvo el frasco de cerámica de hueso con ambas manos, la pequeña llama en el interior salió repentinamente, convirtiéndose en una llama aterradora que se disparó hacia el cielo. Capítulo 1059, Palacio de la Luna. En un instante, el fuego envolvió a Guaje, que sostenía la cerámica de hueso, convirtiéndolo en un hombre en llamas. El traje espacial se redujo instantáneamente a cenizas. You'u Wen se asustó y de inmediato le ordenó a Ise Meiden que lo salvara. Su fuerza era más efectiva contra los ataques del elemento fuego, pero Ise Meiden no se movió mientras miraba a Guaje.
Wen se dio cuenta de que algo no iba bien. Al observar con atención, vio que las llamas ya habían penetrado en el cuerpo de Guaje. Las llamas no ardían desde afuera, sino desde adentro hacia afuera. Ahora, el cuerpo de Guaje era como el de un hombre en llamas. Era como si las llamas se hubieran infiltrado en cada centímetro de sus células. En cuanto al artefacto de cerámica de hueso que tenía en la mano, se había convertido en cenizas en las llamas. El cadáver que estaba a su lado también se desintegró. No ardió en llamas, sino que quedó reducido a cenizas. Esto le dio a Wen un muy mal presentimiento. Schenuchi y Wang Qiuyuan también miraron a Guaje con horror. Aunque las llamas en el cuerpo de Guaje eran aterradoras, no lo oyeron gritar de dolor. Por fin he vuelto, las llamas fueron convergiendo gradualmente hacia el cuerpo de Guaje. Su cuerpo permaneció ileso en el fuego mientras hablaba. Sin embargo, Wen no escuchó la voz de Guaje. Su tono y entonación eran completamente diferentes a los de Guaje. ¿Quién eres? Wen miró a Guaje y preguntó. Ahora, se arrepentía de no haber detenido a Guaje. Aunque los dos no habían interactuado mucho, eran compañeros de escuela. Wen todavía se sentía algo incómodo al verlo poseído por una criatura desconocida. ¿Quién soy yo? Las llamas en el cuerpo de Guaje se habían extinguido casi por completo y volvió a su apariencia original. Aunque su apariencia no había cambiado, por alguna razón, Wen sintió que el Guaje actual era completamente diferente. Miró el universo y dijo en un tono extraño, no soy humano. ¿Qué eres? Wen miró a Guaje mientras innumerables pensamientos pasaban por su mente. No podía pensar en ninguna forma de ayudar a Guaje a recuperar su cuerpo. Soy humano, dijo Guaje lentamente. No dijiste que no eres humano. Wen lo miró perplejo. Cada vez sentía más que Guaje estaba en peligro. No solo era un monstruo lo que estaba adherido a él, sino que también era un monstruo con una enfermedad mental. Guaje no le respondió a Wen. Giró la cabeza para mirar en dirección a la Tierra, pero como estaba en la parte posterior de la Luna, no podía ver la Tierra. ¿La Tierra todavía existe?, preguntó Guaje a Wen. Por supuesto que todavía está aquí, pero no podemos verlo desde este lado de la Luna. Wen lo encontró aún más extraño. Eso está bien. Aún debería llegar a tiempo, murmuró Guaje para sí mismo. Mientras hablaba, salió. ¿A dónde vas? Wen intercambió miradas con Ise Maiden y lo siguió. Schenuchi y Wang Qiuyuan lo siguieron rápidamente. Debido a la existencia de Guaje, la criatura de Menschen el invisible no los atacó. Si estuvieran lejos de él, probablemente los atacarían nuevamente. Esta existencia que ocupaba el cuerpo de Guaje no parecía ser tan ofensiva como la criatura de Menschenel. Recupera a mi bestia compañera, dijo Guaje mientras caminaba, como si no le importara Wen y compañía. No caminaba rápidamente, como si se estuviera familiarizando con ese cuerpo. Guaje ya estaba en la etapa épica, pero los humanos épicos no tenían la capacidad de sobrevivir en la luna. Sin embargo, ahora que caminaba desnudo en la luna, era como si caminara tan libremente como en la tierra. ¿Dónde está tu bestia compañera? Wen supuso que la criatura debajo del tocón del árbol podría ser su bestia compañera. Si pudiera dominarlo, el peligro se reduciría enormemente. Sin embargo, ahora que Guaje estaba poseído por él, Wen no sabía si podría recuperarse. Recordando cuando Guaje dejó la escuela, una vez dijo que su vida tendría sentido si tenía la suerte de apenas derrotar a los cielos. Pero ahora ya estaba condenado sin hacer nada. No sabía si llegaría un día en que pudiera darse cuenta de su valor. Guaje no respondió y siguió caminando hacia adelante. Caminaba en la dirección en la que Wen y compañía se habían encontrado anteriormente con la criatura invisible. Esa criatura del terror se está retirando. Parece tener miedo de esta persona, susurró la doncella de hielo a Wen. No es esa criatura del terror su bestia compañera. Susurró Wen. Es una criatura de Menschenel de grado terror. Naturalmente, es imposible que sea una bestia compañera. Ise Maiden hizo una pausa antes de decir, esta persona parece muy fuerte. También sé que es muy fuerte.
Ahora, solo quiero saber si hay alguna esperanza de que Guaje sobreviva, preguntó Young Wen. Me temo que es imposible recuperar su cuerpo, respondió la doncella de hielo con firmeza. Pronto, Guaje regresó al lugar donde habían extraído el tocón del árbol. Se paró frente al enorme agujero y lo miró fijamente. Una extraña luz divina salió disparada de sus ojos como dos lámparas divinas. Cuando la luz brilló en el agujero, un extraño cambio ocurrió inmediatamente en el interior. De repente, Young Wen y compañía vieron una figura que se iba condensando poco a poco en el agujero. Era un enorme sapo de color dorado oscuro. En las leyendas del Distrito Este, la luna también se llama Palacio del Sapo. La leyenda dice que hay un sapo dorado en su interior. Podría ser que este sea el legendario sapo dorado, dijo Schenuchi mientras miraba al sapo dorado. Young Wen había adivinado que quien había devorado a los astronautas y a los inspectores probablemente era el sapo dorado. Sin embargo, no sabía qué poder había usado Guaje para hacer que la criatura del terror se manifestara. Pronto, Young Wen se dio cuenta de que el objetivo de Guaje no era el sapo dorado. Su mirada se dirigió al agujero y reveló una antigua puerta de jade donde originalmente se encontraba la pared de la mina. La puerta de jade era cristalina y emitía una frialdad infinita. Young Wen miró con atención y vio que en la placa sobre la puerta se leía Palacio de la Luna. Mierda, realmente hay un Palacio de la Luna. ¿Podrían estar Chane y Mon Rabbit dentro? Young Wen se sorprendió cuando recorrió con la mirada la esquina de la placa. Su sorpresa se convirtió en incredulidad. En la esquina de la placa había un pequeño símbolo de una palma que sostenía el símbolo de la luna. Aquí hay un pequeño símbolo de palma. Young Wen se sorprendió gratamente. Fue un logro inesperado. Schenuchi y compañía también miraron el Palacio de la Luna con sorpresa. Aunque no era extraño que aparecieran lugares míticos en esta era, ver el legendario Palacio de la Luna todavía les hacía palpitaciones en el corazón. Después de todo, la leyenda del Palacio de la Luna era famosa en el Distrito Este. La luz divina en los ojos de Guaje se desvaneció mientras caminaba lentamente hacia el Palacio de la Luna. Después de dar unos pasos, el sapo dorado abrió la boca y extendió su lengua parecida a la de una pitón hacia Guaje. Guaje extendió su mano e hizo una seña. Inmediatamente aparecieron llamas en su mano, condensándose en un hacha llameante que cortó la lengua del sapo dorado. Capítulo 1060, 2 puntos ilógicos. La lengua del sapo dorado fue cortada por el hacha. Inmediatamente comenzó a brotar sangre de su boca mientras emitía un agudo grito. Y en el lugar donde le cortaron la lengua ardieron llamas. Cuando la sangre se esparció por el aire, también ardió como fuegos artificiales. ¡Qué poderoso! Young Wen estaba alarmado. Ni siquiera la doncella de hielo se atrevió a subestimar la fuerza del sapo dorado, pero Guaje le había cortado la lengua con un hacha. Esto era demasiado aterrador. Espera. Hacha. Árbol de Osmanthus lunar. Podría ser el legendario leñador el que posee a Guaje. Young Wen miró a Guaje con sorpresa. Cuanto más pensaba Young Wen en ello, más sentía que era posible. En los mitos y leyendas, el leñador era un humano. Como había cometido un gran error durante su cultivo inmortal, había sido castigado por el furioso celestial Tearch. Solo se le permitió irse después de haber talado el árbol de Osmanthus en la luna. Sin embargo, el árbol de Osmanthus de la luna no era una especie de árbol común y corriente, sino un tipo de árbol inmortal. Cuando se retiraba el hacha después de cortarlo, la herida del árbol se curaba automáticamente. Por lo tanto, el leñador terminó talando árboles en la luna para siempre, para no abandonar nunca más la luna. Esta era solo una de las versiones de la leyenda del leñador castigado. Young Wen al principio no la creía, pero ahora que había aparecido una persona así, era difícil no relacionarlas. Sin embargo, según la leyenda, es imposible talar el árbol de Osmanthus. ¿Por qué ahora solo queda un tocón? ¿Cómo murió el leñador? Young Wen estaba desconcertado. Mientras Young Wen seguía reflexionando, el sapo dorado herido se retiró al Palacio de la Luna. El poseído Guaje también entró. Si quieren irse, esta es la mejor oportunidad, les informó Ise Maiden. Director General Chen, está regresando a la nave espacial,
preguntó Youwen a Schenuchi. Schenuchi reflexionó y dijo, el pequeño Gua hizo un sacrificio tan grande. Ya que aún puede ser salvado, no podemos abandonarlo. Tenemos que pensar en una manera. Youwen estaba un poco sorprendido. Nunca esperó que Schenuchi dijera algo así. En ese caso, vas a salvarlo. Youwen miró fijamente a Schenuchi y preguntó. Solo puedo decir que voy a entrar a echar un vistazo. Si hay una posibilidad, lo salvaré. Si no hay posibilidad, no desperdiciaré mi vida. Haré lo mejor que pueda. Tú y Guaje también sois compañeros de clase. No lo abandonaréis, ¿verdad? Solo éramos de la misma escuela, no de la misma clase. No teníamos mucha interacción y no tenemos ningún vínculo. Sálvenlo ustedes mismos. No estoy de humor para correr el riesgo, dijo Youwen. Schenuchi se quedó un poco desconcertado, pero no dijo nada más. Condujo a Wang Qiuyuan al Palacio de la Luna. Después de entrar, Youwen sacó su teléfono y tomó una foto del pequeño símbolo de la palma detrás de las palabras Palacio de la Luna. Con un clic, la pantalla del teléfono mostró la interfaz de descarga. Me pregunto si Chane está realmente en el Palacio de la Luna. Debería ser muy interesante cuando aparezca la bestia compañera de Chane, ¿verdad? Youwen vio que su teléfono estaba constantemente en la pantalla de descarga. No parecía que pudiera descargarse en un corto periodo de tiempo. Debería entrar. Youwen miró la puerta del Palacio de la Luna. El aire frío del interior era como niebla, lo que le impedía ver nada. La habilidad de oyente de la verdad tampoco podía penetrarla. Si yo fuera tú, no elegiría entrar, dijo de repente Ice Maiden. ¿Por qué? Youwen miró a la doncella de hielo. La doncella de hielo dijo, la existencia que poseyó a tu compañero de clase es demasiado poderosa. La fuerza del sapo dorado no es más débil que la mía actual, pero puede herirlo gravemente con un simple golpe. Con tanta fuerza, incluso Grim Demon podría no ser capaz de salir victorioso si tuviera que luchar. Es mejor que lo consideres con cuidado. Después de una pausa, Ice Maiden continuó, además, este asunto es algo extraño. Según lo que sé, es imposible para los humanos avanzar a la etapa mítica con su propia fuerza, mucho menos alcanzar el grado terror. Esa criatura dijo que es humano, pero su fuerza es muy aterradora en el grado terror. A menos que no sea humano, debe haber algún secreto detrás de este asunto. Youwen no dijo una palabra mientras miraba la puerta del Palacio de la Luna en silencio. No le importaba si la persona que había poseído a Guaje era humana, pero había algo que preocupaba mucho a Youwen. Que Schenuchi arriesgara su vida por Guaje, algo no parecía correcto sin importar cómo lo pensara. ¿Crees que es posible que Schenuchi supiera de la existencia del frasco de cerámica de hueso desde el principio? Dijo Youwen después de pensarlo un poco. ¿Qué quieres decir? Si lo sabía, ¿por qué se arriesgó a venir aquí? La doncella de hielo frunció el ceño. Así es. No tiene sentido, pero hay algo más que no tiene sentido. Aunque no he interactuado mucho con Guaje, lo conozco un poco. Definitivamente no es alguien que se sacrificaría por un lugar como la oficina, pero de hecho tomó la iniciativa de correr el riesgo. Esto no parece propio de su carácter. Es posible que lo hayan obligado a hacerlo. Después de todo, incluso si realmente se hubiera sorteado, Schenuchi podría haberlo manipulado. La persona que finalmente tuvo que irse era probablemente él. Bien podría haber tomado la iniciativa. Si lo lograba, aún podría obtener el reconocimiento de Schenuchi en el futuro, dijo Ice Maiden. No, Guaje sabe que Schenuchi me tiene miedo. Si realmente necesita arriesgar su vida, probablemente me pedirá ayuda. Es imposible para él impedir que interfiera en sus acciones. Youwen hizo una pausa por un momento antes de continuar. Es posible que Guaje también reconozca la cerámica de hueso y sepa lo que hay dentro, por lo que tomó la iniciativa de correr el riesgo. Parece ilógico, dijo Ice Maiden frunciendo el ceño. Pero la suma de las dos cosas irracionales parece tener sentido. De lo contrario, realmente no puedo entender por qué Guaje y Schenuchi harían algo tan ilógico, dijo Youwen. No es difícil encontrar la respuesta.
Solo entra y echa un vistazo, dijo Ice Maiden mientras miraba la puerta del Palacio de la Luna. Entonces, entremos y echemos un vistazo. Yu Wen miró su teléfono y se dio cuenta de que todavía se estaba descargando. Hizo que Ice Maiden liderara el camino mientras los dos entraban por la puerta del Palacio de la Luna. No lo notó desde el otro lado de la puerta, pero en el momento en que entró, Yu Wen sintió un frío aterrador atravesar el traje espacial que podía soportar bajas temperaturas. Eso lo hizo temblar. Cuando la doncella de hielo se acercó, Yu Wen inmediatamente sintió que la frialdad se disipaba significativamente a medida que su cuerpo se calentaba. ¿Cómo sobrevivieron Schenuchi y el resto a una temperatura tan baja? Yu Wen se sentía cada vez más desconcertado. Ni siquiera su cuerpo podía soportarlo. No creía que Schenuchi y Wang Qiuyuan pudieran soportar temperaturas tan bajas. Afortunadamente, con la doncella de hielo como experta en el elemento hielo a su lado, el frío se disipaba naturalmente dondequiera que ella fuera. Yu Wen podía ver vagamente que había muchos edificios de jade en la niebla fría, como un país de hadas en los mitos. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.